El único hijo del multimillonario no había pronunciado una palabra en 7 años. Pero la mañana en que su nueva empleada del hogar fue obligada a arrodillarse sobre el frío suelo de mármol, algo en los ojos del niño cambió de una manera que ninguno de los especialistas, con todos sus títulos y sus honorarios de clínicas privadas, había logrado producir jamás. Elena García llevaba 4 horas trabajando, 4 horas dentro del Palacio de los Soto, una imponente finca a las afueras de Madrid. Suelos de mármol, pasillos silenciosos, salones de donde el sonido parecía haber sido invitado a marcharse. Le habían dado un uniforme gris, un horario y una directiva de la señora Vargas, la gobernanta de la casa. Ser útil y desapercibida. Elena había pasado la mayor parte de su vida adulta siendo exactamente eso. El derrame estaba en el salón principal, café o salsa esparcida sobre el mármol pálido cerca del ventanal, secado durante la noche en una mancha que la fregona no levantaba. La señora Vargas se paró en la puerta con un paño en su mano extendida. De rodillas, dijo con su acento seco castellano: «Al suelo y use el paño». Otros 3 miembros del personal se quedaron cuidadosamente inmóviles. Gente que había decidido, por larga práctica, que lo más sabio era no ver esto claramente. Elena tomó el paño y se arrodilló. El mármol estaba helado a través de los pantalones de su uniforme. Pensó en la factura de la residencia de ancianos de su abuela en su bolso, en la cifra, en el hecho de que este trabajo pagaba considerablemente más de 1.000 euros por encima del salario mínimo interprofesional. Solo un suelo, solo una mancha. «Ponga la espalda en ello», dijo la señora Vargas. Fue entonces cuando lo escuchó. No un sonido, lo contrario, el colapso repentino de todo el ruido ambiental en la habitación, reemplazado por una percusión suave y rítmica que a Elena le tomó un segundo completo localizar y nombrar. En el rincón más cercano al ventanal, presionado entre el sofá y la pared, un niño se había hecho lo más pequeño posible, rodillas al pecho, ambas manos apretadas sobre su oído derecho, su cabeza moviéndose lenta y rítmicamente, golpeando el arrimadero de madera detrás de él con el movimiento paciente de un niño que ha hecho esto tantas veces que se ha vuelto automático. No era una rabieta, no era miedo, era dolor, gestionado de la única manera que les había encontrado. No estaba haciendo ningún sonido. Un niño de 7 años, agonía visible y sostenida, y la habitación simplemente estaba dispuesta a su alrededor. «No lo toque», dijo la señora Vargas, leyendo el cuerpo de Elena antes de que Elena hubiera decidido nada. «Él hace esto. Los médicos lo han clasificado como conductual. Limpie la mancha». Elena miró el paño, miró al niño, miró los 4 metros que los separaban, soltó el paño y cruzó la habitación. Se arrodilló a su lado, sin agarrar, sin sobresaltar, y colocó ambas manos sobre las suyas, donde presionaban contra su oído. No fuerza, solo el peso de 2 palmas más, una segunda capa entre su oído y el mundo. Él se puso rígido, luego gradualmente menos rígido. Ella comenzó a tararear. La melodía encontró su forma casi por sí sola, la canción de cuna que le había cantado a su hermano Dani en la oscuridad de su pequeño piso en Vallecas cuando tenía 4 años y no podía explicar qué le dolía. Pajarita de papel, vuela lejos, vuela lejos. Bajo y constante, apenas por encima de un susurro, su boca cerca de su oído, no cantándole a él tanto como cerca de él, la forma en que tarareas cuando intentas mantenerte anclado. El niño se quedó completamente quieto. Su cabeza detuvo su colisión rítmica con la pared. Luego se giró y miró su cara, no a sus ojos, sino a su boca, observándola con el enfoque bloqueado de alguien, descifrando algo que importaba, más que cualquier otra cosa en la habitación, leyendo sus labios de la forma en que lees cosas en movimiento en la oscuridad, cuando la vista es el único sentido que te queda. Sus manos se apartaron de su oído, lentamente, temblando en las puntas de los dedos. 2 dedos pequeños se extendieron hacia su cara, y ella se mantuvo perfectamente quieta y dejó que descansaran contra sus labios, sintiendo la vibración de la melodía a través de su piel.
Ella siguió tarareando. El blindaje detrás de sus ojos cedió. No del todo, no para siempre, pero por ese momento. La expresión de un niño perpetuamente esperando el impacto se convirtió en otra cosa. Alcanzó el cojín del sofá y levantó una pajarita de papel, doblada de una bolsa de supermercado, torcida, con un ala arrugada sin reparación, y la depositó en la palma abierta de ella, con la gravedad de un niño colocando algo precioso. ¿Qué cree que está haciendo? La voz de la señora Vargas partió la habitación. Aléjese de él. Se le dijo que no lo tocara. Se estaba haciendo daño. Esa no es su incumbencia. Lo suficientemente alto como para que los otros miembros del personal miraran hacia arriba. Usted es una empleada del hogar. Lleva aquí 4 horas. ¿Está tratando de matarlo? Leo miró de la señora Vargas a Elena y luego de vuelta. No se había apartado. Sus ojos, todavía fijos en la cara de Elena, contenían algo que ella pasaría el resto de esa primera semana tratando de nombrar. Elena se levantó lentamente. Se guardó la pajarita de papel. Si vuelve a tocar al niño sin instrucción, dijo, la señora Vargas, bajo ahora, peor por ser silencioso, no verá un segundo día en esta casa. Entendido, dijo Elena. Recogió el paño, terminó la mancha, pero llevó la pajarita rota en su bolsillo durante el resto de la tarde. Y pensó en su hermano, Dani, y pensó, eso no es conductual. Ese niño siente dolor por algo específico y nadie en esta casa ha pensado en buscar. Don Alejandro Soto firmaba documentos en sucesión constante y sin alegría, uno tras otro, como si detenerse significara que algo lo alcanzaría. Sentado en el escritorio de su despacho adyacente al salón, 2 portátiles abiertos, papeles esparcidos en una geografía de minuciosidad. Había construido una empresa de inteligencia artificial desde un garaje en las afueras de Madrid hasta convertirla en una empresa del IBEX 35. Y en algún lugar de ese logro había desarrollado la convicción de que la minuciosidad era lo mismo que el cuidado. Había financiado cada cita en las clínicas más prestigiosas de España y Suiza. Había contratado a la gente adecuada. Había hecho, bajo cualquier estándar y medible, todo lo que se suponía que debía hacer un padre. Al otro lado de la puerta abierta, Leo estaba sentado con un libro ilustrado, abierto en su regazo. No lo estaba leyendo. Sus ojos no se habían movido por la página en 4 minutos, pareciendo ocupados, una habilidad aprendida demasiado joven. Alejandro sabía que su hijo estaba allí. Lo sabía a través de citas, informes y los resúmenes de personas a las que pagaba para entender lo que él no entendía. Firmó la siguiente factura: 800 euros por sesión. 4ª clínica privada, 7º especialista. No iba a ser el padre que dejara de intentarlo. Elena se movía cerca de las paredes con un paño para el polvo, periférica, cuidadosa desde la advertencia de la señora Vargas, pero estaba observando a Leo. Lo había estado observando durante 3 días. Observó cómo inclinaba la cabeza hacia la derecha cada vez que alguien hablaba, el oído bueno inclinándose hacia el sonido, compensando automáticamente. Observó la microexpresión alrededor de su ojo derecho, un endurecimiento de menos de 1 segundo cada vez que cierta frecuencia golpeaba la habitación. Observó cómo presionaba un dedo contra su oído derecho, siempre en el mismo lugar, localizando el punto de dolor con la precisión de alguien que ha presionado ese punto exacto 1000 veces. Ella pensó en Dani. 2 años de diagnósticos erróneos en la seguridad social y luego en consultas privadas baratas. 2 años de alguien presionando un dedo en el mismo lugar. Se movió a la mesa auxiliar cerca de la ventana y levantó el pequeño abrecartas de latón de la bandeja del correo. Esperó a que Leo se calmara, luego lo golpeó, una vez, suavemente, contra el borde metálico. Ting. Todo el lado derecho de Leo se contrajo. No un sobresalto, una respuesta de dolor. Hombro subiendo, barbilla bajando, mano volando al oído en un solo movimiento, el dedo encontrando el punto exacto. Sus ojos se cerraron con fuerza durante 2 segundos completos antes de controlarlo. Ese no era un niño que no podía oír. Ese era un niño que oía con dolor y había estado oyendo con dolor durante mucho tiempo. ¿Qué está haciendo?
Don Alejandro estaba en el umbral del despacho. Sus ojos fueron del abrecartas en la mano de ella a su hijo. «Estaba probando algo», dijo Elena. Escuchó cómo sonaba. «Mi hijo ha sido evaluado por 4 especialistas durante 2 años. Tiene un protocolo de tratamiento completo. Tiene un diagnóstico. Lo sé, no estoy cuestionando a los especialistas. Su respuesta a ese sonido fue una respuesta de dolor, no de audición. Sé cómo se ven las respuestas de mi hijo, no cruel». Las palabras de un hombre que operaba desde el agotamiento y la certeza en igual medida. Alguien que había respondido a esta pregunta durante años y había dejado de creer que llevara a alguna parte. Ella miró a Leo, observando a los 2 adultos con la vigilancia practicada de un niño que lee las habitaciones con precisión y rapidez. «Lo siento», dijo ella. Dejó el abrecartas en su sitio, recogió el paño para el polvo. Alejandro se quedó en el umbral un momento más, mirándola con la atención de un hombre que ha sido sorprendido y está decidiendo qué hacer al respecto. Luego volvió a su escritorio. No cerró la puerta. Elena movió el paño por la estantería en trazos lentos y detrás de sus ojos ya estaba repasando la lista. Oído derecho solamente. Misma ubicación cada vez. Dolor en frecuencias específicas. Una respuesta que parecía compresión nerviosa, no sordera estructural. Ella pensó. Alguien se perdió algo o alguien eligió no encontrarlo. Aún no sabía cuál de las 2 era. Fue un accidente la primera vez. Elena no había contado con que Alejandro llegara a casa temprano los miércoles. Eran las 3:15 cuando escuchó la puerta principal, lo que significaba que ella y Leo habían estado solos en el invernadero durante 40 minutos. Más tiempo del previsto y, se dio cuenta, lo más cómoda que se había sentido en esta casa desde su primera mañana. Había empezado de forma sencilla. Leo la había seguido. Ella había estado cortando tallos para el arreglo de la mesa, consciente de Leo, merodeando cerca y de la puerta durante varios minutos antes de girarse, mirarlo directamente, acercar una silla a la mesa de trabajo y palmear el asiento. Él vino y se sentó. Ella le dio un tallo de fresia suave e imitó cortarlo en ángulo. Él observó sus manos con total concentración, la lengua presionada contra la comisura de su boca. Luego lo intentó él mismo. Trabajaron así, sin palabras, sin actuación. Ella había estado aprendiendo su vocabulario privado, construido por necesidad, no por instrucción. Una inclinación de cabeza que significaba «no entiendo». Una mano en el esternón que significaba algo más cercano a «siento esto». Ella había empezado a responder de la misma manera, encontrándolo en el espacio donde él ya estaba. Cuando ella señaló la fresia y levantó las cejas, «¿Qué piensas?». Él inclinó la cabeza. Ella presionó el tallo contra su muñeca e imitó olerlo con un placer caricaturesco. Él se rió, una risa real, sorprendida y de cuerpo entero, e inmediatamente cubrió la boca con ambas manos. Luego, lentamente, las manos bajaron. Sonrió. No, la expresión cuidadosa que ella le había visto dirigir a los adultos. El otro tipo. El tipo que empezaba en los ojos y no tenía dónde esconderse. Ella le devolvió la sonrisa, señaló los cubos. Elige una. Él los escaneó con gran seriedad y eligió un solo tallo de manzanilla blanca, sosteniéndolo con ambas manos con total gravedad. No exceda su función. Don Alejandro Soto estaba en el umbral, todavía con su abrigo, llaves en mano. La quietud de un hombre que había llegado a casa, esperando una habitación vacía, y había encontrado a su hijo riendo. Leo no se había dado cuenta todavía. Seguía, sosteniendo la manzanilla, observando la luz de invierno moverse a través de los pétalos, su cara en reposo de una manera que Elena no había visto ni una vez una semana de observarlo. Sin tensión en la mandíbula, sin mano levantada hacia el oído, la mano de Alejandro se quedó quieta sobre sus llaves. No apartó la vista de Leo durante 3 segundos completos, el tiempo suficiente para que se convirtiera en algo y él lo supiera. Leo miró hacia arriba y vio a su padre. La sonrisa se retrajo, se tensó en algo más cauteloso. El ajuste de un niño que ha aprendido la cantidad segura de alegría y se detiene justo antes de ella.
Sostuvo la manzanilla hacia Alejandro. Algo se movió a través de la expresión de Alejandro en el medio segundo antes de que la cerrara. No sentimiento, exactamente, sino el lugar donde estaría el sentimiento si él lo permitiera. Miró la cara de su hijo, el cansancio volviendo a los ojos, y su mandíbula se tensó de una manera que no tenía nada que ver con la ira. «Estaré en una reunión hasta las 7», dijo. Miró a Leo una vez más. Los ojos de Leo habían vuelto a esa vigilancia familiar de respiración contenida. Un niño que ha aprendido a no querer demasiado visiblemente frente a su padre. Alejandro mantuvo la mirada de su hijo por un momento, luego miró hacia otro lado primero. Luego caminó de regreso por el pasillo. Leo observó la puerta después de que su padre se fue. Luego colocó la manzanilla en el centro de la mesa, muy deliberadamente, como si estuviera colocada allí para quedarse. Ella miró la flor y pensó, está tan acostumbrado a ser casi visto. Al final de la segunda semana, Elena tenía una lista que mantenía enteramente en su cabeza. Oído derecho solamente. Misma ubicación. Tercio superior posterior. Dolor en frecuencias altas. Dolor también desencadenado por luz directa, ciertos ángulos. Toca el mismo punto, cada vez con la precisión de alguien que ha estado localizando un punto específico de dolor durante años. Fue la luz lo que confirmó algo que ella había estado tratando de no confirmar. Había estado limpiando el baño de arriba cuando Leo caminó a través de un rayo, el sol de la tarde inclinado bajo a través de la ventana esmerilada. La luz atrapó el lado derecho de su cara durante menos de 2 segundos. Se detuvo, giró la cabeza bruscamente, llevó un dedo a su oído, esa ubicación exacta, y su ojo derecho se tensó con una expresión que era inequívocamente dolor. La luz no causaba dolor de oído en niños con sordera neurosensorial. La luz podía causar dolor de oído en un niño con algo presionando un nervio. Encontró a Alejandro en la cocina y dijo, «Don Alejandro, 5 minutos sobre Leo». Él dejó su teléfono. «Adelante». Una respuesta de dolor específica en su oído derecho. Siempre la misma ubicación, desencadenada por el sonido y por la luz directa en ciertos ángulos. Mi hermano menor tuvo el mismo patrón. 2 años de diagnósticos erróneos. Resultó ser un cuerpo extraño en el canal. Una vez que fue retirado, pudo oír normalmente. Mantuvo su voz nivelada. No estoy diciendo que la situación de Leo sea idéntica. Le estoy pidiendo que solicite una endoscopia más, una otoscopia simple, para descartarlo. Si me equivoco, no se pierde nada. Alejandro se quedó callado. Mi hijo ha estado bajo cuidado de especialistas durante 3 años, dijo. La puerta de la cocina se abrió. La señora Vargas. El momento no fue accidental, la puerta abriéndose exactamente en el momento equivocado, la mujer ya, o compuesta. Don Alejandro dijo, dirigiéndose enteramente a él. He estado observando un patrón. Elena se ha posicionado cerca de Leo repetidamente desde su primer día. Se inserta en su cuidado, hace preguntas más allá de su función y parece estar construyendo una relación deliberada con él. Una pausa. Una nueva empleada que consistentemente redirige la atención al hijo de un padre soltero adinerado. Plantea preguntas sobre la motivación que usted merece considerar. Elena observó a Alejandro sopesarlo, no porque creyera enteramente a la señora Vargas, sino porque era un hombre que había estado gestionando a un niño vulnerable durante años y había aprendido que el costo de equivocarse era uno que no podía permitirse. No necesito que una persona de la limpieza me enseñe cómo cuidar a mi hijo, dijo plano y definitivo. Usted no está autorizada para solicitar procedimientos médicos para Leo. Esa no es su función. Se movió hacia la puerta. Don Alejandro. Él se detuvo. No se dio la vuelta. Su oído, por favor. Solo. Una mirada más. Un silencio. Déjelo, dijo él. Salió caminando. En el umbral detrás de él, Leo estaba de pie. Había bajado las escaleras en algún momento durante la conversación. Elena no lo había oído. Estaba de pie, el pasillo con una mano presionada contra su oído derecho. Sus ojos moviéndose entre Elena
en el pasillo y la dirección donde su padre se había ido, su cara, llevando el pánico de un niño, viendo la única cosa segura en la habitación salir, por la puerta. La señora Vargas dijo: «Eso será todo por hoy». Elena pasó junto a ella, junto a Leo, y mantuvo su cara compuesta hasta que llegó al baño del pasillo este. Abrió el grifo. Respiraciones lentas y contadas. El tipo que había aprendido en habitaciones donde llorar no era una opción. Afuera todavía podía oírlo. El golpe suave y rítmico de su cabeza contra la pared. Paciente, constante, todavía, allí. «No he terminado todavía», se dijo a sí misma. Todavía no. Encontró la pequeña linterna médica en el botiquín de primeros auxilios debajo del lavabo del baño. Era martes, el día libre de la señora Vargas en Madrid. Una ventana de 2 horas. Las personas despedidas aprenden a notar qué puertas permanecen abiertas. Leo tenía fiebre. Ella lo sabía desde la mañana. La quietud desgastada de un niño que ha dejado de esperar alivio. A primera hora de la tarde se había movido al asiento de la ventana en su habitación, una mano sobre su oído, su cara del color de alguien que pierde una batalla privada durante mucho tiempo. Ella entró en silencio y se sentó a su lado. Hizo el gesto, palma abierta, inclinación de cabeza. Eso había llegado a significar: «¿Puedo?». Él la miró con ojos exhaustos. Luego, lentamente apartó su mano de su oído y giró su cara hacia ella. Ella encendió la linterna. Sabía cómo se veía un oído limpio. Sabía cómo se veía lo incorrecto. Había pasado 2 años aprendiendo la diferencia en un pequeño apartamento en Vallecas con una aplicación de linterna y un niño asustado a su lado. Al principio, nada. Enrojecimiento a lo largo de la pared del canal, esperado por la presión crónica. Entonces Leo se movió. El ángulo cambió medio grado y la luz cayó de manera diferente. Allí, pequeño, oscuro, incrustado en la pared posterior superior del canal, apenas visible en este ángulo. Con esta luz, estabas buscando específicamente aquí y en ningún otro lugar. Denso de una manera que la materia orgánica no lo era. Una astilla de algo rígido, ligeramente curvado, la curva de un instrumento médico fracturado, lo suficientemente pequeño como para haber estado allí durante años, lo suficientemente pequeño como para que cada escáner de imagen realizado médicos que buscaban anomalías neurológicas, malformaciones estructurales, las grandes y costosas explicaciones, lo hubiera pasado por alto como sombra, artefacto o nada. Elena se mantuvo perfectamente quieta. Apagó la linterna, miró a Leo e hizo el gesto. Mano al esternón. «Siento esto». Luego lo señaló y asintió lentamente. «Lo veo, te veo». Él no sonrió, pero colocó su mano sobre la de ella brevemente, con la presión de alguien haciendo contacto a través de una larga distancia. Esto había estado dentro de él durante años. En cada imagen, en cada escáner que lo llamó sombra o artefacto o clínicamente insignificante. Alguien había roto algo durante su prueba de audición de recién nacido. El fragmento se había quedado. El tratamiento había continuado. La facturación había continuado. Y nadie había mirado, porque nadie había necesitado hacerlo, mientras el diagnóstico se mantuviera. Ella se sentó con las manos en su regazo y se obligó a respirar. Mañana iba a actuar. Intentó los canales adecuados primero. 4 llamadas en 40 minutos desde el baño del pasillo este con el agua corriendo, la clínica privada, la línea de enfermería, la extensión de consulta general. Las 4 llegaron al mismo muro. No era miembro de la familia, ni tutora legal, ni profesional médica con licencia. Nadie con autoridad iba a devolver la llamada. Se quedó en el pasillo con su teléfono en la mano, la fiebre de Leo subiendo, el reloj marcando las 3:15. Pensó: si no hago nada y él empeora, tendré que vivir con eso. Pensó: si hago algo y sale mal, pierdo todo. El trabajo, el cuidado de la abuela Elisa, todo. Pensó: Dani,
Volvió a la habitación de Leo. Volvió con la linterna, las manos limpias, fregadas hasta el codo, y las pinzas de punta fina que había encontrado, estériles, envueltas intactas en el botiquín de primeros auxilios. Examinó fragmento 2 veces. No estaba cerca de la membrana timpánica. No era lo suficientemente profundo como para requerir equipo especializado. Había migrado a la pared posterior a lo largo de los años, y ahora era accesible para alguien que conocía el ángulo y tenía manos firmes. Miró a Leo. «Voy a intentar algo», dijo en palabras y en gestos a la vez. «Necesito que mantengas tus ojos en los míos. ¿Puedes hacer eso?» Él la miró, con los ojos viejos, los ojos que habían estado manejando el dolor de forma independiente durante tanto tiempo como podía recordar, y asintió. Ella le habló todo el tiempo con su cara, con el ritmo constante de su atención, asegurándose de que sus ojos permanecieran en los de ella. Cuando él se estremeció, ella se detuvo. Cuando se estabilizó, ella continuó. Él era más valiente que ella. Había sido más valiente sobre esto todos los días durante años sin nadie para ser valiente a su lado. Las pinzas encontraron contacto. El fragmento se movió. En un movimiento limpio y constante, salió libre. Lo sostuvo a la luz. Una pequeña astilla curvada de material oscuro, denso, con el tenue brillo residual de algo una vez liso y ahora fracturado. Polímero de grado médico. El tipo utilizado en las ondas de evaluación auditiva neonatal. El tipo que, si un dispositivo se fracturaba durante una prueba de recién nacido y el fragmento era lo suficientemente pequeño, podría pasarse por alto en un control de rutina. Podría migrar durante meses y años hacia la pared del canal. Podría causar pérdida auditiva progresiva y compresión nerviosa crónica en un niño que pasaría 7 años siendo tratado por una condición que nunca tuvo. Leo parpadeó. Se sentó. Su cara cambió. El desconcierto trabajando desde los ojos hacia afuera. Una realineación completa. Movió la cabeza a la izquierda y luego a la derecha. La cuidadosa atención de alguien calibrando un instrumento nuevo. Luego se giró hacia el pasillo, hacia los pasos en el mármol de abajo. Tomó aire y en una voz que era delgada e inestable y enteramente real, dijo, «Papá». Lo dijo como una palabra que estaba probando por primera vez en un idioma que nunca había hablado. Luego otra vez, más fuerte. «Papá». Elena cerró los ojos. Escuchó la puerta principal. Los pasos se detuvieron en el rellano. La voz de Alejandro desde abajo, controlada, luego no. «Leo». La puerta del dormitorio se abrió. Alejandro asimiló la escena secuencialmente. Su hijo en el suelo, la cara de su hijo con los ojos húmedos, asombrado y vivo, de una manera que Alejandro nunca había visto. Y Elena arrodillada a su lado, una mancha de sangre del canal en su mano derecha, sosteniendo las pinzas y el fragmento. Ella lo vio mirar la sangre y el instrumento, y a su hijo en el suelo, y llegar a la única historia disponible para alguien que no tenía el conocimiento previo que ella tenía. Tomó menos de 3 segundos. Seguridad. Silencioso. Absolutamente controlado. Aquí. Ahora. Don Alejandro, por favor no le hable. Se interpuso entre ella y Leo con la limpia decisión de un padre interponiendo su cuerpo. Sáquenla. Llamen a la policía. No se le pagará. Tendrá noticias de mis abogados antes de que termine la semana. El equipo de seguridad privada de la finca llegó en menos de 1 minuto. Sin fuerza, sin brusquedad, pero sus manos en sus brazos comunicaban una finalidad que ella había sentido antes en diferentes habitaciones. El pasillo, el ascensor de servicio, la entrada lateral. La lluvia había comenzado, el tipo gris y paciente que empapaba la tela sin drama. Se quedó en el pavimento fuera de la entrada de servicio, todavía sosteniendo el fragmento en su puño cerrado. Y en algún lugar de la casa detrás de ella, podía escuchar a Leo diciendo el nombre de su padre una y otra vez, en esa voz delgada, nueva y aturdida. Su teléfono sonó. Residencia de Mayores Los Olivos, señorita García, llamo en respecto a la plaza de su abuela. Hemos recibido una notificación de la casa Soto de que su puesto ha sido terminado con efecto inmediato. Tendremos que discutir la transferencia de su abuela
a una instalación alternativa dentro de los próximos. Ella dejó de escuchar el resto. Pensó, lo he destruido todo de nuevo. Justo como cuando casi perdía a Danny. Su teléfono se deslizó de sus dedos y golpeó el pavimento. Quedó en un charco de luz gris reflejada, todavía conectado a la llamada, y ella se quedó bajo la lluvia sobre él y miró al cielo, y pensó en pajaritas de papel. El hospital, la exclusiva Clínica San Miguel de Madrid, sacó todas las imágenes previas en 2 horas. El fragmento, embolsado, etiquetado en una bandeja de acero en el departamento de ORL pediátrica, apareció en 3 escáneres separados que se remontaban a cuando Leo tenía 4 años. En cada imagen se anotó como materia calcificada, artefacto de imagen y, más recientemente, clínicamente, insignificante, no fabricaciones, las anotaciones de médicos que buscaban algo y grande y pasaban por alto algo pequeño. El fracaso caro y ordinario de personas que habían decidido temprano lo que estaban buscando. Elena se sentó en una silla de plástico fuera de la sala de examen. No la habían traído aquí suavemente ni con disculpas, sino porque el doctor Navarro, jefe de ORL pediátrica, había mirado el fragmento que ella había preservado en su puño, cerrado a través de 40 minutos de lluvia, y había dicho en 60 segundos, ¿de dónde ha salido esto? No era una pregunta retórica. Alejandro estaba sentado al otro lado del pasillo. No había hablado con ella. Había hablado con los médicos, las enfermeras, la recepción, manejando todo con la eficiencia comprimida de un hombre que dirige cada recurso hacia una sola crisis. No la había mirado directamente. Ella entendía. Él todavía no sabía lo que ella era. Ella iba a dejar que él decidiera. Una enfermera le había dado una taza de café con la simpatía específica, reservada para las personas que, claramente, han tenido una hora muy mala. Ella lo sostuvo sin beberlo. La puerta se abrió. El doctor Navarro salió con su equipo. Detrás de ellos, el doctor Serrano, el especialista principal de Alejandro, cuyo nombre aparecía en los 7 protocolos de tratamiento. Serrano era cuidadoso a la manera de alguien que había pasado años siendo creído sin rechistar. Y solo ahora se encontraba con una habitación donde eso ya no funcionaba. El fragmento es polímero de grado médico, dijo el doctor Navarro. Consistente, con una sonda de evaluación auditiva neonatal utilizada en pruebas estándar de recién nacidos. La unidad parece haber sido defectuosa. Cuando la sonda se fracturó, una pequeña porción permaneció en el canal y no fue identificada. Con el tiempo, migró a la pared posterior. Una pausa. El dolor que Leo ha experimentado es consistente con compresión nerviosa crónica. La pérdida auditiva es enteramente conductiva, enteramente atribuible a la obstrucción. El pasillo estaba en silencio. Él nunca fue sordo, dijo Alejandro. Nunca ha tenido sordera neurosensorial. La degradación auditiva fue progresiva, causada por la obstrucción, y enteramente reversible con su eliminación. Fragmento era visible en imágenes que se remontan a 3 años. Se anotó en cada escáner y se clasificó como no significativo. El doctor Navarro no miró a Serrano. Tendremos que discutir cómo persistió esa clasificación a través de múltiples revisiones. Alejandro miró a Serrano. Serrano se aclaró la garganta, clasificando sus opciones con la eficiencia de alguien que siempre había tenido opciones, llegando demasiado lento a la única que todavía estaba disponible. La interpretación de la imagen era consistente con los criterios de diagnóstico estándar para Serrano. La voz de Alejandro era muy baja. Serrano se detuvo. 3 años, dijo. Alejandro. 7 especialistas, incluyéndole a usted. 4 clínicas, cientos de miles de euros. Una nueva miembro de mi personal doméstico identificó esto en 2 semanas con una linterna. Quiero entender cómo es eso posible. Una pausa, durante la cual algo sucedió en la cara de Serrano. El lento colapso de un hombre que ha pasado mucho tiempo siendo creído y acaba de quedarse sin la habitación en la que eso funcionaba. El protocolo de tratamiento actual ha generado una financiación sustancial para la investigación, dijo el doctor Navarro.
proveniente en parte de una filial de su empresa, don Alejandro. Pasamos por alto lo que era visible porque el protocolo era rentable. Esa frase se sentó en el pasillo y nadie la defendió. Mi hijo ha estado sufriendo dolor durante 3 años, dijo Alejandro. No podía escuchar su propio nombre porque el protocolo era rentable. Serrano dijo, nunca tuvimos la intención. Ha terminado. Su contrato se rescinde esta noche. Mi equipo legal se pondrá en contacto por la mañana. Se dio la vuelta. Cruzó el pasillo y se sentó en la silla al lado de Elena, a su lado, no enfrente, y no dijo nada durante un largo momento. Mi hijo me llamó por mi nombre, dijo. Sí, en 7 años lo había dicho 2 veces. Los terapeutas me dijeron que era no verbal por elección. Su mandíbula se movió. Por elección. Ella no añadió nada a eso. No había nada que añadir. Hice que la sacaran de mi casa, dijo. Usted no lo sabía. Debería haber escuchado hace 2 semanas. Ella miró la puerta de la sala de examen. Hay alguien ahí dentro que le necesita más de lo que le necesita aquí afuera, disculpándose conmigo. Él la miró con el agotamiento de un hombre que se había quedado sin razones para mantener la distancia, simplemente miró. Luego se levantó y atravesó la puerta. Ella escuchó a través del hueco la voz del audiólogo, luego la de Leo, delgada, exploratoria, todavía encontrando su confianza, luego la voz de Alejandro, respondiendo, baja e inestable de una manera que ella no había escuchado ni una vez, y luego algo que no había esperado, Alejandro riendo, un sonido corto e involuntario, la risa de alguien que había olvidado que estaba permitido. Ella sostuvo la taza de café fría y se permitió llorar muy tranquilamente. Cuando Alejandro volvió a salir, sus ojos estaban rojos en las esquinas. Quiero presentarla al personal mañana, a todos ellos, formalmente, como alguien con mi total confianza. Una pausa. Debería haberlo hecho en su primer día. Usted no me conocía en su primer día, dijo ella. No, dijo él, pero la conozco ahora. 3 semanas después, la mesa del comedor estaba puesta para 3. Nadie la había puesto en años. Alejandro comía en su escritorio, en la barra de la cocina. El servicio había dejado de preguntar. Leo había preguntado. Había preguntado a su nueva manera, con su voz todavía delgada, todavía aprendiendo su propia confianza, junto con los oídos que estaban aprendiendo la suya. Se había parado en la puerta de la cocina y le había dicho a Elena, «El salón grande, ¿podemos?» Ella había dicho, «Sí». Ella hizo pasta, mantequilla y hierbas y nata. La receta de su abuela Elisa, que era menos una receta que un hábito de consuelo, lo que hacías cuando querías que alguien se sintiera sostenido. Leo comió con el placer enfocado de un niño que todavía descubre la alegría en el acto de escucharse a sí mismo comer. Seguía levantando la cabeza cuando la lluvia comenzó contra el ventanal, quedándose quieto, rastreando el sonido como si pudiera detenerse si miraba hacia otro lado. No por dolor, por puro interés abierto de par en par. Estaba aprendiendo en tiempo real cómo sonaba la lluvia. Alejandro lo observaba, el duelo y la gratitud coexistiendo en una cara que había estado preparada contra ambos durante años, aprendiendo lentamente cómo parar. Ella se había quedado porque Alejandro se había parado ante todo el personal doméstico, reunido en el vestíbulo donde Elena se había arrodillado en su primera mañana y había dicho sin preámbulos, «Elena tiene mi total confianza. Su papel en esta casa es el que ella necesite que sea. Cualquiera que cuestione, eso es bienvenido a dimitir». La señora Vargas había presentado su dimisión antes del mediodía. Elena se había asegurado de que la indemnización de la mujer se calculara correctamente antes de que se tramitara el papeleo. Había llamado a la residencia de mayores Los Olivos y había arreglado que la plaza de su abuela continuara en una habitación con mejor luz y una ventana que daba al jardín. «Elena», dijo Leo. Ella miró hacia arriba. Él sostenía un tenedor lleno de pasta, hacia ella, una ofrenda, una pregunta, o ambas. «Bueno», preguntó ella. Él se lo comió con ceremonia y consideró gravemente. Luego dio un lento asentimiento, deliberado.
Alejandro sonrió. El tipo sin guardia, el que llegaba porque había dejado de defenderse contra él. Después de la cena, Leo se acomodó en la mesa con su libro, el dedo moviéndose a lo largo de las palabras, la cabeza inclinada ligeramente hacia la lluvia. Dijo algo en voz baja para sí mismo, de la manera en que los niños hablan cuando procesan algo demasiado grande para mantenerlo dentro. Luego miró hacia arriba y encontró los ojos de Elena al otro lado de la mesa. Extendió sus brazos. Ella fue hacia él. Él envolvió ambos brazos alrededor de ella, presionó su cara contra su hombro, y en una voz que era amortiguada y segura y enteramente seria, dijo: «Mamá Elena». Ella se quedó muy quieta. Lo sostuvo y miró la pared sobre su cabeza y parpadeó de nuevo, y no confió en sí misma para hablar. Después de un largo momento, presionó su mano en la parte posterior de su cabeza y dijo muy tranquilamente: «Te tengo». Él apretó sus brazos una vez. Luego la soltó, volvió a su libro. Alejandro estaba de pie junto a la ventana con un vaso de agua mirando hacia él. Jardín bajo la lluvia. Sus hombros tenían la postura de un hombre tratando de estar compuesto sobre algo que no lo permitiría. Cuando ella vino a pararse a su lado, podía ver en el cristal el rastro lento de algo moviéndose por su cara. Él no levantó su mano hacia ello. Ella metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, de punto. La pajarita de papel había estado con ella desde la primera mañana. Había enderezado el ala rota durante muchas noches, no haciéndola nueva, sino haciéndola lo suficientemente entera como para sostenerse. Todavía torcida, todavía construida de una bolsa de supermercado por manos pequeñas. Ella la colocó en el alféizar de la ventana junto a la mano de él. Él la miró, luego la recogió. Dos dedos cuidadosos, sosteniendo una cosa rota que no estaba seguro de tener el derecho a tocar. Cerró su mano alrededor de ella, y unas 40 de ellas dijo en voz baja, incluso después de que su madre muriera, cuando él tenía 4 años. Yo no sabía para qué eran. Elena miró la lluvia en el cristal. Creo que estaba practicando, dijo ella, para cuando encontrara a alguien a quien darle una. Un silencio, no evasión. El silencio asentado de dos personas que han dicho la cantidad correcta y lo saben. Alejandro miró la grulla en su palma. Luego la miró a ella y susurró, lo suficientemente bajo como para que fuera solo para la habitación. Gracias por ayudarla a volar. En la mesa, Leo pasó una página. Inclinó la cabeza hacia el sonido de la lluvia, rastreándolo con la pura atención sin prisas de un niño que acaba de descubrir que el mundo está lleno de cosas que vale la pena escuchar. Afuera, la lluvia continuaba su trabajo paciente. La mesa del comedor estaba puesta para 3. La pajarita de papel estaba en el alféizar de la ventana donde ambos podían verla, y en la quietud entre la lluvia y el susurro de una página pasando, la casa que había contenido tanto silencio durante tanto tiempo comenzó por fin a sonar como un lugar donde vivía una familia. Si alguna vez has sido la persona en la habitación cuya voz no contaba, demasiado baja, demasiado nueva, demasiado ordinaria para importar, esta historia era para ti. A veces, quien ve la verdad es a quien nadie pensó preguntar. Si esto te conmovió, compártelo con alguien que necesite que le recuerden esta noche que la amabilidad nunca se desperdicia y que los callados son a menudo los que salvan todo. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido a alguien que realmente te viera?